Jueves 9 de marzo de 2023. Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy, Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic. Juicio político al presidente, diálogos, movilizaciones, necesidades de las comunidades indígenas, entre otros aspectos. También estará con nosotros Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. La inyección de recursos a la economía para este 2023 en inversión social, las necesidades de los sectores rurales y el posible juicio político al presidente de la República. ¿Entra a terapia? Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Vamos con información. Una de las causas que el correísmo plantea como base de su propuesta de juicio político al presidente pondría en riesgo el respaldo del Partido Social Cristiano. Así lo confirmó el coordinador de ese bloque. Concretamente, la acusación por supuesto delito contra la seguridad del Estado impediría por ahora que se llegue a un acuerdo de mayoría sobre ese proceso. A los afanes de juicio político contra el presidente de la República por parte del correísmo, hasta ahora, ninguna de las bancadas le quiere dar el respaldo de frente, incluso sus aliados del Partido Social Cristiano. Su coordinador, Esteban Torres, confirma que no están de acuerdo con una de las causales que pretenden presentar. Es que UNES acusa al presidente de delitos contra la seguridad del Estado. Y eso, según Torres, no lo apoyarán. No, nosotros no vemos méritos para la causal 1, lo hemos dicho en la comisión, lo hemos dicho en el Pleno y nos ratificamos ahora. Si vemos un texto que se quiere imponer con la causal 1, no vamos a respaldarlo, así de simple. El correísmo se basa en las conclusiones del informe de la Comisión Legislativa del caso Encuentro, en el que se acusa al mandatario de conocer el informe sobre la mafia albanesa y supuestamente no actuar, no denunciar y poner en riesgo así la seguridad, dicen. Sí, pero eso tiene que acabar en un consenso, en un diálogo que se mantiene en este momento, porque lo que es claro es que el Pleno ha dado un mandato y ese mandato se vio reflejado en la votación respecto a la recomendación del juicio político. Se llegarán a puntos, pero nosotros defendemos el artículo 129 numerales unidos. De todas formas, UNES por sí mismo tiene las 46 firmas necesarias para presentar el pedido de juicio político, lo que abre otro problema con sus aliados. La bancada social cristiana no firmará nada donde no participe y no dará los votos en donde no participe. Quiero descartar evidentemente es que no vamos a respaldar el pedido aislado de absolutamente nada. La otra causal de juicio político en la que sí están de acuerdo, dicen encaja en lo que la Constitución dispone por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Sobre eso, ellos acusan al presidente de comisión por omisión. Entenderíamos que debería ser un proyecto de texto consensuado entre los miembros de la mayoría, en donde en consenso se llegue a un texto muy bien redactado y profundo. Al menos el planteamiento nuestro es que no seamos únicamente nosotros, sino que otra bancada más se sume, y eso es importante por lo que he dicho anteriormente. Aseguran que cuando se reanuden las sesiones presenciales en la Asamblea, se podrán reunir e ir superando estas diferencias. Es que en lo que va de la semana, todo en el Legislativo ha sido virtual. El movimiento Pachacutic en ese sentido se vuelve una pieza política importante para la actual coyuntura nacional por tres razones. La primera, su condición de segunda fuerza legislativa, aunque fragmentada, podría marcar la suerte del presidente Guillermo Lasso si el juicio político en su contra llega a concretarse. Segundo, está su capacidad de movilización en las calles, aunque muchos sectores le han cuestionado a la CONAIE la posibilidad de pensar en un tercer paro luego de la tragedia que se ocasionó en 2019 y las jornadas de junio de 2022. Y finalmente está su condición de segunda fuerza política nacional, a la luz de las elecciones seccionales del 5 de febrero, cuyas alcaldías y prefecturas deberán necesariamente coordinar con el gobierno. Para analizar todo este relato, está con nosotros la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic. Cecilia, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, qué gusto, siempre a las órdenes. Carlos, buenos días. Sí, Cecilia, ¿se apresuró la CONAIE al suspender los diálogos con el gobierno? Bueno, mil disculpas, Carlos, un poquito afónica también, pero bueno, voy a tratar de responderlo. Ayer fortaleció su lucha por las mujeres. Exactamente, entonces. Estados de la provincia de Cotopaxi, donde tuvimos también una muy buena convocatoria de las mujeres. Que sea por eso la afonía y no por otro no, problema de verdad. resfrío. Exactamente. Okay. Bueno,
El movimiento Pachacuti y el movimiento indígena hay una relación siempre positiva con diferentes puntos de vista, pero la bancada del movimiento tiene que actuar en la línea justamente para la que fue electa, y en ese sentido hay que hablar, hay que charlar, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a consensos. Demanda de votos al interior de la Asamblea Nacional, son 137 asambleístas, no son los 23 del movimiento Pachacuti nomás, pero finalmente es una de las segundas fuerzas políticas y una de las fuerzas también de las bancadas dentro de la Asamblea. Frente a lo que está pasando con el gobierno nacional, hay un informe presentado, seguramente estarán ya enviando esto a la Corte Constitucional. La Corte sabrá decir si es que en términos más de, ¿qué será?, del debido proceso, si está o no de acuerdo, vale o no el juicio político. Hablemos de ese tema más adelante. Yo lo que quiero es retomar el tema de las mesas de diálogo. Y le repito, la CONAIE cometió un error, se apresuró al romper el diálogo con el gobierno hace un par de semanas. El error es que el Ejecutivo no haya respondido a los 218 puntos. En nuestra demanda, nuestra agenda inicial fue de 10 puntos completamente claros y claves que necesitaba la población en su mayoría, no solamente el movimiento indígena, pero llamaron a las mesas de diálogo y no sé a quién se le ocurrió hacer semejante cosa de desglosar en 218 puntos y claro, frente a los 3 meses que hubo el plazo que deberían haber solucionado y dar respuestas, no lo pudieron hacer porque son 218 puntos, muchos de ellos también, según la información de nuestros compañeros dirigentes, es que tiene que entrar al pleno de la Asamblea y ahí se necesita no menos de un año para aprobar un proyecto de ley. Entonces son las cosas que no se han llegado a su punto, no ha habido respuestas concretas, los precios de la canasta familiar se han triplicado, los agroquímicos se han triplicado de precios, etcétera, porque nosotros dijimos claramente, el subsidio la focalización de los combustibles, el control de los precios, la renegociación o moratoria de los créditos, no habíamos planteado que nos condonen 20.000 o 30.000 de deuda, que haya una moratoria por el tema de la crisis en la pandemia que hubo, pero esas cosas no ha habido respuestas concretas. Cecilia, 3 fueron las organizaciones que dialogaron con el gobierno, CONAIE, FEINE y FINOCIN. En ese sentido, ¿usted comparte la postura de Eustaquio Toala de la FEINE, que es mejor mantener el diálogo y que un paro a nivel nacional sería un problema incluso para las propias comunidades indígenas que dejarían de trabajar? Esa podría ser una lectura, es decir, usted ha cuestionado lo que ha ocurrido con estos 18 acuerdos, con haber abierto demasiado el espectro, pero ¿no es preciso mejor mantenerse en la negociación? La pregunta ahí sería al Ejecutivo, ¿por cuánto tiempo más vamos a permanecer dialogando? A pesar que yo soy partidaria de los procesos de diálogo. En las peores guerras, dialogando se ha llegado a acuerdos, y no se diga en un país democrático, en un país intercultural, donde las fuerzas vivas están ahí, donde los empresarios, donde los transportistas, absolutamente todos quienes hacemos este país deberíamos sentar a la mesa y de poner nuestras actitudes y nuestros intereses particulares y pensar en el país. Y eso digo, incluido a la clase política a la que también nosotros pertenecemos. Pachacuti es consciente de que solo en el congelamiento del precio de los combustibles, que es uno de los puntos cumplidos de este gobierno con la CONAIE, este año el subsidio se duplicó en más de 2.000 millones de dólares. Mire lo que significa esa cantidad de dinero. Preguntémonos a dónde se está yendo los recursos que ingresan de otros aspectos que recibe el Estado. ¿No han pensado en superar la desnutrición crónica de los niños? En el sistema de calidad de la educación rural, no solamente de la educación intercultural bilingüe. ¿Dónde está el tema de la salud? Donde nos vamos a un hospital y no encontramos un paracetamol y tenemos que entrar comprando las jeringas, tenemos que entrar comprando los sueros. ¿Dónde está eso? Es lo que convoca. Siempre digo que la injusticia social, la inseguridad, la falta de política social, siempre habrá una voz de protesta. Son 2.000 millones de dólares lo que le ha costado al Estado mantener el subsidio. Creo que eso hay que reconocerlo. Reconocemos, es una cantidad enorme, perfecto. Cecilia. Ok, ¿y la pobreza dónde queda? Bueno, por eso yo le pregunto, la dirigencia indígena rara vez habla de desnutrición infantil, le acabo de escuchar a usted, y de ofrecerle al gobierno de Lazo, por ejemplo, todo su contingente y estructura para avanzar con este plan. En los sectores rurales donde más desnutrición infantil existe, y allí el gobierno está inyectando importantes recursos. Lo que le pregunto es, ¿la CONAIE le dio la posibilidad al gobierno de utilizar toda su estructura política, sus bases, para que se facilite el proceso de combatir a la desnutrición? A ver,
Yo no sé en qué parte del país, en qué parte de la niñez están invirtiendo muchísimos recursos del gobierno. Hasta este momento no conozco. Puede ser que yo esté desinformada, pero yo vengo de la comuna. Yo vengo de una organización, vengo de la Sierra Centro, y donde sufren mis sobrinos, mis primos, la desnutrición infantil. El MIES no ha llegado, apenas hay los centros infantiles, sí, pero ahí tampoco hay una calidad de servicio en la alimentación que le dan a los niños. Esto es todo un conjunto, no solamente es de apagar un incendio, ¿no? Aquí el conflicto de la crisis va desde la redistribución del agua, la redistribución de la tierra, por el control de los precios, mantener la paz y la democracia en el país, pasa por todo. Y aquí las fuerzas políticas a deponer actitudes y refundar este país. Muchos sectores han dicho y que les hubiera parecido interesante es que la CONAIE le diga: nosotros tenemos base, tenemos estructura, tenemos capacidad de organización. Utilice eso el gobierno nacional para hacer un gran plan de combate a la desnutrición. Ese consenso nacional hubiera sido mucho más gratificante que estar hablando de que por qué se rompen lo del diálogo, de por qué no hay los acuerdos, cuando una cosa tan sencilla y tan fundamental para el desarrollo de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas, es combatir la desnutrición. ¿Por qué la CONAIE no le presta su contingente de manera desinteresada al gobierno para avanzar en ese tema? ¿Por qué el gobierno no presta atención a todos estos años de injusticia social y que no han regresado la mirada? No hay la voluntad política y peor económica al sector agropecuario, del pequeño y mediano productor, donde nosotros les damos de comer, donde hay las papas, las habas, las hortalizas en el mercado. Depende de los pequeños y medianos productores y dentro de ello de las mujeres. Y justo el día de ayer hacíamos un planteamiento, la movilización de las mujeres por el 8 de marzo, porque está concentrado la pequeña y mediana producción. Las hortalizas que usted come todos los días, usted ciudadano, está en manos de nosotras. Y este sector ha sido totalmente olvidado más de 30 años. Y por eso no creo que pongamos en el plano de víctima ni el uno ni el otro. Aquí necesitamos poner actitudes, tanto el Ejecutivo como los pueblos organizados, los sectores sociales, los empresarios. Necesitamos reunirnos y poner a disposición del país. Usted es parte del ala de Pachacuti, volvemos al tema ya político, que no está de acuerdo con que se enjuicie políticamente al presidente Guillermo Lasso. Es decir, ¿usted sería parte de este grupo de asambleístas que considera que no es el momento de hacerlo? Yo no sé quién de los asambleístas integrantes de la bancada hayan dicho que no estamos de acuerdo con el juicio político. Hay una disposición conjunta, coordinamos una reunión por más de 2 ocasiones con la bancada y fue votar a favor del informe y así se lo hizo. Hoy depende de qué diga la respuesta de la Corte, si hay las causales necesarias, el movimiento Pachacuti con sus 23 votos estará ahí para el juicio político. ¿De manera monolítica o de manera fragmentada? De manera monolítica, 23, porque eran 27 y ahora somos 23 de la bancada. Cecilia, ¿y usted se alinea en lo personal con lo que dijo su coidearia Mireya Pazmiño la semana pasada, en el sentido de que el juicio político debe ir porque tiene que ir, y si es que eso no va, tendrían las calles, y si no, como había mencionado la propia Mireya Pazmiño, habría que buscar una causal de destitución como la incapacidad mental? ¿No le parece a usted una postura golpista? La postura de la ex asambleísta por Pachacuti, que fue ex asambleísta, no vamos a responder por aquellos que abandonaron la bancada por indisciplinados y todo, ahí no vamos a responder. Lo único que decimos, y yo respondo por el movimiento Pachacuti, por los compañeros que integran la bancada del movimiento Pachacuti, que estarán listos para el juicio político siempre y cuando haya todas las causales, porque también tenemos que pensar en la estabilidad del país. Mire, se va el señor presidente, ¿quién asume? No asume el movimiento indígena, no asume el movimiento Pachacuti. De acuerdo a la Constitución le toca al vicepresidente, y si no es el vicepresidente, al que seguramente le van a presionar los próximos 2 años. A lo mejor también quieran deshacerse del vicepresidente y le corresponde tal vez al presidente de la Asamblea Nacional, depende de todo. Y además también hay otro juego, y que el gobierno seguramente estará pensando en una muerte cruzada, lo que sea. Las coyunturas son coyunturas, viene día tras día y no nos podemos adelantar a los hechos. ¿Mireya Pazmiño responde al correísmo o responde a Leonidas Issa? Habría que preguntarle al asambleísta, y no puedo responder de las personas que se fueron del movimiento y ellos
sabrán responder a su población. Bien, ¿usted cree que apresurar la salida de este gobierno sería facilitarle el regreso al poder del correísmo? Según el presidente, y las cifras lo respaldan, estos 2 años han sido de recuperación macroeconómica de un país totalmente endeudado y que ahora se apretará el acelerador hacia la inversión social. Esa es la promesa que hace Lasso para los 2 próximos años en educación, salud y seguridad. El país del encuentro que dijo el señor presidente ha fallado. Y usted sabe, señor presidente Lasso, cómo llegó a la presidencia después de 3 periodos de campaña, y usted debería estar preparado para conducir a este país, y cosa que no lo ha demostrado en estos 2 años que va a cumplir. Ahora le quedan los 2 años, esperemos que concluyan estos 2 años. Yo, como demócrata, como parte de un movimiento organizado, responsable, todas las organizaciones políticas con nuestros aliados queremos que concluyan el periodo para el que fue electo, pero si no cumplen con el mandato que el pueblo les exige, pues el pueblo es soberano. ¿Cómo está la educación y la salud en las comunidades indígenas, Cecilia? ¿Qué les hace falta? Pésimo. No existe infraestructura, no existe la tecnología, no existe internet. No existe esa red en las comunidades, y estoy hablando porque yo sí vengo de las comunas, o sea, yo sí sé qué es cultivar papas, yo sí sé cómo es caminar 2, 3 horas para llegar a un centro educativo, y donde no hay carros, donde no se aprueban por lo menos la ley a favor del transporte comunitario y que tenemos problemas, etcétera. Los profesores son mal pagados, de hecho, y además no hay condiciones donde se queden. Han desmantelado los últimos 14 años de los gobiernos, han desmantelado las viviendas de los maestros, etcétera, y no tienen cómo quedarse en las comunidades, a pesar que los padres de familia hacemos un gran esfuerzo para prestar una chocita, Cecilia, y se puedan quedar ellos. ¿Usted es consciente de que si se apresura la salida del presidente Lasso, el movimiento indígena le estaría facilitando el regreso al correísmo al poder? No se trata solamente del movimiento indígena. El hambre, la miseria, la inseguridad, la falta de salud, la falta de educación, que están 1.200.000 estudiantes que no han podido ingresar a las universidades, ellos es los que están a la expectativa, y no solo es el movimiento indígena. Obviamente el movimiento indígena, por su trayectoria, por históricamente que hemos estado en las calles, no luchando solo para el movimiento indígena, ojo, sino para la mayoría de la sociedad ecuatoriana, siempre nos tendrán ahí si es que sigue esta injusticia, pero respetando la propiedad privada, respetando a cada uno de los individuos y de los ciudadanos. Que en los 2 últimos levantamientos hayamos tenido algún infiltrado no quiere decir que eso haya sido la tónica del movimiento indígena. Varios infiltrados, diría yo. Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, gracias por estar en contacto directo. A usted muchas gracias, Carlos. Y al volver, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Más recursos para inversión social este año y el juicio político al presidente, que está en un compás de espera y de análisis para su presentación en los próximos días. Ya regresamos. El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha querido despejar las nubes de la desestabilización y el juicio político sobre la base de los anuncios. Es decir, que el tercer año de gestión será de una abultada inversión social en todos los sectores, la obra pública también y la seguridad. Solo en estos sectores el régimen ha comprometido casi 20.000 millones de dólares. ¿En qué consiste este gasto monumental y sobre todo cuán real es en un gobierno cuyo punto débil ha sido la gestión y la administración pública? Para hablar de estos temas nos acompaña en los estudios de Contacto Directo en Guayaquil Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Bien, señor ministro, el gobierno ha señalado que en este año, que se van a invertir 15.000 millones de dólares. ¿Cuánto se va de ese valor en sueldos a médicos, maestros, personal encargado del sector social? Y le pregunto esto porque me parece un contrasentido incluir gasto corriente con el verdadero gasto de inversión en una sola cifra. A ver, Carlos, hay que hacer una evaluación más estructural sobre la cifra que usted ha tocado. Los 15.000 millones de dólares que manifiesta el Ministerio de Economía y Finanzas está basado en una metodología que además se viene cuantificando desde hace más de 8 años, la misma con la que se midió la inversión social en el gobierno promedio año del expresidente Correa, lo propio el promedio año del presidente Lenín Moreno y en este caso el presidente Lasso. Y en ese contexto, con la misma metodología,
con la misma forma de hacer un valor comparado en términos económicos, estadísticos, es que este gobierno del Ecuador, liderado por el presidente Lasso, ha invertido 15.000 millones de dólares promedio año en el gobierno del Ecuador. Eso significa de que además de las carteras de Estado que están involucradas en este proceso, salud, educación, nuestro Ministerio de Inclusión Económica y Social, son todas las actividades que en el marco de la política social hacen las demás instituciones del gobierno central. Diga usted, Petroecuador y la actividad de carácter social que realiza dentro de sus acciones. Insisto, Carlos, esto no es un tema aventurado del Ministerio de Economía y Finanzas, por el contrario, responde a una metodología estándar. Pero, señor ministro, en ese sentido, ¿cuánto de ese porcentaje se va para sueldos? Bueno, es que depende de cada cartera de Estado, Carlos, no es un tema... En el caso del sector social del MIES que usted maneja... de nosotros apenas del 17.8%. Es obvio que la gran mayoría de nuestros recursos, que bordea los 1.711 millones de dólares, va indudablemente al sector, a la inversión social como tal. Perfecto. Señor ministro, ¿cómo serán distribuidos esos 15.000 millones? ¿Son solo para 2023 o son hasta 2025 los 15.000 millones en todo este tiempo? No, es solo para el 2023. De hecho, el año 2022 concluyó con 13.200 millones de dólares. En este caso, la proforma presupuestaria presentada en la Asamblea Nacional y que fue aprobada tiene un valor para el año, para el ejercicio fiscal del 2023 de 15.000 millones de dólares. A eso tiene que sumarle 3.000 millones de dólares relacionados con la seguridad del Estado, la mayor inversión también en este ámbito de la historia del Ecuador. Y a ello, 1.000 millones de dólares con respecto a obra pública. Por eso es que el absolutismo, Carlos, es la que ha creado una narrativa perversa con respecto a la oposición política. Yo creo que hay mucho por hacer, sin duda, y estamos en ese camino. Nos levantamos temprano, nos acostamos muy tarde durante todos los días de las semanas para trabajar justamente en ese ámbito, generando la obra pública y la política adecuada. Sobre la base de ese relato, hace pocos minutos Cecilia Velázquez acaba de decir desde Pachacute que dónde está todo ese gasto monumental, toda esa inversión monumental, donde dicen que en las zonas rurales no hay combate a la desnutrición, no hay transporte, no hay medicinas en los hospitales, hay desmantelamiento de la infraestructura, no hay educación, no hay internet, no hay nada. Y que esa es la desazón por la cual se ha generado tanto desgaste al gobierno nacional. Mire, la argumentación que puedan tener los sectores sociales y la oposición siempre será en el marco de la libertad de expresión bienvenida, pero es bueno el contraste. Cuando usted dice dónde está, en los 443.000 nuevos empleos adecuados que según el INEC hemos logrado crear en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lasso, están en la disminución, Carlos, de por lo menos 120.000 niños, niñas, adolescentes que están en la calle. Nosotros recibimos un gobierno con 386.635 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, mendicidad, trabajo infantil. Hoy bordeamos una tasa del 6.5, lográndola reducir del 10.20 a 6.5. Hoy tenemos 248.000. ¿Todavía existentes? O sea, sí. 100.000 niños más o menos han sacado de la mendicidad. 120.000 niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle, trabajo infantil, mendicidad, movilidad humana. Ahí nomás algunos datos. ¿En dónde están los recursos que se ha invertido? En lograr reducir la pobreza del 32% al 25%, en lograr una reducción de la pobreza extrema del 14.7 al 9.7, y datos no solamente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, datos también de la CEPAL, por ejemplo. Entonces, el absolutismo con el que la oposición tilda al gobierno también tiene que ser contrastado con datos que no caen en el absolutismo del gobierno tampoco, porque nosotros entendemos y con el presidente Lasso permanentemente consideramos que hay mucho más por hacer y en ese camino estamos. Ustedes han duplicado la entrega de bonos sociales, señor ministro, pasando de 1 millón de personas a 1,9 millones de personas. Pero ¿no es esta una peligrosa manera de sustituir con asistencialismo la verdadera inversión estructural que necesitan los pobres en el Ecuador? Bueno, le doy un dato y le ajusto la cifra. 1.926.000 núcleos familiares son los que se atiende a través de transferencias monetarias, que es 1.445.000, y el resto, los 460.000, son familias
que se atienden en personas con discapacidad, adultos mayores, generando la mayor inversión de la historia institucional del MIES. Y sí, Carlos, yo creo que hoy por hoy necesitábamos continuar con la protección social, pero avanzamos en paralelo mientras se genera empleo, como les he citado, con datos reales que matan relatos, sin duda. Nosotros tenemos la posibilidad también de generar una cobertura, porque venimos de hechos subsecuentes que lamentablemente han generado problemas en la sociedad. La pandemia, una época pospandémica que sin duda deja secuela. La mala práctica política que generó ese crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. Pero, señor ministro, yo lo entiendo, pero en ese punto también hay que reconocer los problemas y los retrasos que han tenido desde el sector de la salud, desde el IES, para entregar medicina. La gente está desesperada en el IES porque no logra ni siquiera recuperar los medicamentos que tiene por derecho, por ser afiliados o ser jubilados. Carlos, esa es una realidad, Carlos, que va más allá de la desconoce. pandemia y del gobierno de Correa y todo lo demás. Mire, así como existen avances, existen dificultades, no falta de compromiso ni de responsabilidad con respecto a temas críticos como el tema de la salud, pero déjeme darle algunos elementos. Por ejemplo, en el año 2019... No, se llegó a una atención, un número de atenciones en el Ministerio de Salud Pública, 30 millones. Nosotros hemos ido recuperando, obviamente en la pandemia hubo una reducción superior. En este año, 2022, concluimos con 45 millones de atenciones y proyectamos en el 23 48 millones de atenciones. Se logró una reducción de 81 millones de dólares, habiendo catalogado la medicina. Todavía necesitamos generar mayores acciones y en eso está el Ministerio de Salud. Perfecto. El propio presidente Lasso, encargado y al frente de este gabinete social. El problema es que pasa el tiempo y hay que acelerar más esas gestiones. Bien, ¿qué lectura saca de los enredos en los que han caído el PCC, la IDEA y Pachacutic a la hora de definirse frente a un juicio político, señor ministro? Mire, yo creo que aquellos empiezan a entender la barbaridad y el galimatías galimatías legislativo que realizaron generando un cálculo electoral, porque se percatan que es muy probable que así como se les ha dado una lección jurídica a nivel de toda la opinión jurídica del país, perdón la redundancia, también pueden recibir aquello de la Corte Constitucional quedando sin piso alguno. Muchos de los bloques están retrocediendo dentro de este proceso porque eso es contribuir a la democracia, eliminar la desestabilización que genera lamentablemente daño en la educación, daño en la política social. Yo creo que los ecuatorianos debemos revestirnos de paciencia intelectual para hacer una evaluación de lo que pasa con Señor algunos ministro, legisladores. ¿Y no cree usted que todo este tiempo que se están tomando los legisladores para presentar el pedido a juicio político puede ser un espacio para, como dice Esteban Torres del PCC, armar un documento impecable para no dar un paso en falso ante la Corte Constitucional? Bueno, imagínese usted a qué jugamos como ecuatorianos, a tener un espacio legislativo que es una representación popular. Yo mismo fui parte de la legislatura, a que tengan documentos que sobresaltan la emoción electoral del momento o la emoción popular. Aprobamos con 104 votos, luego empezamos a recabar información, nos percatamos que nos equivocamos, que hemos formado un documento basado en información falsa, que hemos generado una revolución constitucional y legal al cambiar un delito que es de acción. Yo soy economista, pero se interpreta claro la norma. Al cambiar un delito que es de acción para pasar a un delito de omisión. Entonces, todas estas barbaridades jurídicas y legislativas han hecho de que se venga a menos toda esta propuesta. Y estoy convencido, además, de que este proceso llegará a la Corte Constitucional y allá habrá la sensatez jurídica y tendremos nuevamente un aporte a la estabilidad y la democracia. Lo que el Ecuador y el gobierno del presidente Lasso hace día a día y su gabinete es defender la institucionalidad y la democracia del Ecuador. Bien, pero falta todavía acelerar la gestión. Sin duda, y lo haremos, las Carlos. reflexiones de Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Gracias por venir a Contacto Directo. A usted, Carlos. Buenos días. Hasta aquí Contacto Directo. Mañana continuamos con los temas, las entrevistas y el análisis de la coyuntura nacional. Sigan ustedes con toda la información en nuestros noticieros y también no se olviden de visitar nuestra página web www.ecuavisa.com.